Algunos han llegado a la conclusión, amados hermanos, que las redes sociales, el Facebook, el X, Instagram, todo lo que tenga que ver con publicaciones en redes sociales, han llegado a la conclusión algunas personas en que fomentan mucho el egocentrismo, en el sentido de que lo que queremos que solamente vean lo podemos publicar. En otras palabras, lo mejor que yo pueda tomar la foto de algo que yo pueda publicar para ser alabado por las demás personas. Y esto es realidad, hermano. Usted no va a ir a tomarle una foto. Yo sé que hay personas que lo hacen. Usted no va a ir a tomarle una foto a la loza de platos que están sucios y lo va a publicar en Facebook o en Instagram para que toda la gente le dé like. ¡Wow! ¿no? De hecho, comúnmente más las mujeres, yo sé que también hay hombres, cuestionablemente, que se toman fotos y ponen filtros, ¿verdad? Y rejuvenecen unos 40 kilos más, menos, ¿verdad? El punto es que las redes sociales comúnmente fueron diseñadas o tienen esa droga, por así decirlo, de aprobación. Queremos ser aprobados y muchas de las veces las publicaciones que hacen las personas realmente hablan de un estilo de vida que no existe, ¿verdad? Son personas que siempre están en pose, siempre que están arreglados, pero realmente eso no existe, hermanos. Realmente ya tenemos algunos años, ya tenemos estrías, ya salen canas, algunos tenemos verrugas. No puede ser así todo el tiempo, no podemos estar en apariencia, pero en las redes sociales, en las personas en general, podemos ver eso, ¿verdad? Que tratamos de publicar algo que sea admirado o algo que tenga aprobación. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque es todo lo contrario a dejar el corazón abierto y ser vulnerable y vean que realmente soy peor de lo que ustedes piensan. Eso es algo contrario a nuestra naturaleza, ¿verdad? La gente quiere que nosotros queremos y la gente quiere que se vea lo más bonito de nosotros. La parte mejor construida que tenemos nosotros es lo que queremos que las demás personas vean. Pero nuestras debilidades, lo que se ve mal, nuestros pecados, son cosas que no queremos dar a conocer. Bueno, ¿y qué tal si la palabra de Dios nos llama a confesar nuestros pecados unos a otros? Eso es lo que vamos a estar hablando hoy, hermanos. El título de esta predicación es Confesando nuestros pecados los unos con los otros. Este hecho bíblico, porque esta es una teología de la eclesiología, o sea, esto es un comportamiento bíblico de lo que la iglesia debe de hacer. Si usted es miembro de la iglesia, usted está llamado a Dios, de parte de Dios, a confesar sus pecados. Ahora, esto es una situación muy mal entendida muchas veces. De hecho, el pasaje que vamos a estar viendo, que se encuentra en la carta de Santiago, capítulo 5, hay algunas cosas que muchas de las veces ha sido mal interpretado. Y cuando hablamos acerca de la confesión de unos con otros, por ejemplo, la Iglesia Católica Romana conoce, ¿no?, cómo ellos tienen su forma eclesial de hacerlo. Ellos van con el cura, van con el padre, se sientan con él y perdóneme, padre, porque sí, he pecado. Y le cuentan los pecados, ¿no? Y el cura le da una receta, le dice cuántas oraciones tiene que hacer, tiene que hacer tantas oraciones, tiene que hacer tantas acciones para que su pecado sea cubierto. Bueno, realmente nosotros entendemos en el Evangelio que esas cosas no suceden así, ¿verdad? Nosotros hemos sido perdonados, los que realmente somos salvos, hemos sido perdonados por completo, por la gracia de Cristo Jesús, a través de nuestra fe. Cuando yo creí, ¿sí?, en Cristo Jesús, se me fue implantada la justicia de Cristo, y esa justicia es que nos ha salvado por pura gracia, ¿sí? Y esa salvación se mantiene, ¿sí? No es como muchas veces pensamos, a veces que tenemos que sudar nuestra salvación. No, nosotros entramos por gracia a la salvación y se mantiene por gracia, por salvación, ¿sí? Así que hay muchas personas que piensan, o hay personas que son cristianos
que no tienen esa inclinación natural de ir con su hermano y decirle: amado hermano, estoy pecando contra el Señor y necesito que tú me ayudes. Oremos. Padre Santo, estamos aquí reunidos, Señor, para escuchar tu poderosa palabra. Abre nuestros corazones y nuestra mente para que sea un campo fértil y que tu palabra, Señor, sea sembrada esta mañana y que produzca fruto, Señor, que produzca fruto de arrepentimiento, de convicción y de acción. Ayúdanos, Señor, a reconocer nuestra situación y que tu Santo Espíritu nos redarguya en el nombre precioso de Jesús. Amén. Vamos a la carta, hermanos, de Santiago. Si están ahí, capítulo 5. Perdón. Santiago capítulo 5, versículo 14 al final. Escribe Santiago, el medio hermano del Señor Jesús, dice: ¿está alguien entre ustedes enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos míos, si alguien de entre ustedes se extravía de la verdad y alguien le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Esta carta, hermanos, está dirigida a las 12 tribus que están siendo esparcidas a través de la diáspora o por causa de la persecución que duró más o menos los primeros 3 siglos de la iglesia primitiva. Esto es algo que va acorde también al parecido contexto del apóstol Pedro en sus cartas. Son hermanos que están siendo perseguidos, están sufriendo la persecución. Y Santiago, hermanos, está en esta parte de su carta, está escribiendo acciones o recomendaciones para que puedan vivir ellos la vida cristiana. Y estas varias recomendaciones o estas varias indicaciones autoritativas para que la iglesia pueda vivir se centran en esta última parte. Toda la carta, hermanos, habla del cristiano en su fe, el cristiano en la forma de hablar, el cristiano y el mundo, que es una de las partes que hemos estado viendo en escuela bíblica, ¿no? Hablando acerca de la salvación evidenciada a través de las obras. Recuerda cuando él dice: tú eres salvo, entonces demuéstrame tu salvación a través de tus obras, ¿sí? Entonces Santiago está escribiendo muchos conceptos teológicos de lo que representa la salvación y cómo debe de vivir una persona salva. En esta parte, en el capítulo 5, da muchas exhortaciones varias, desde el versículo 12 en adelante, pero cuando comenzamos en el capítulo 5, el versículo 14, aquí comienza a haber una variante de temas que ha estado hablando. Empieza a dar muchos temas, pero en el versículo 14 se enfoca y comienza a hablar acerca de la oración en específico. Él dice en el versículo 13: ¿sufre alguien de ustedes? ¿Alguien está sufriendo? Veamos que el contexto, en la manera en cómo está hablando, en el contexto inmediato, el apóstol Santiago, está hablando en un contexto de iglesia local. Está hablándoles a los hermanos cristianos que se reúnen en la iglesia, que forman parte de la membresía, que forman parte del pueblo de Dios. Y él está hablando y haciendo estas preguntas en ese contexto. Dice: ¿alguien está sufriendo entre ustedes? ¿Alguien de aquí de la iglesia, si lo trasladáramos a nuestro contexto, a nuestro lenguaje
coloquial. Alguien de Iglesia de Cristo Laguna está sufriendo, que cante alabanzas. Versículo 14. ¿Está alguien entre ustedes enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Estas indicaciones, hermanos, tienen una forma de educar a la iglesia, de saber cómo accionar a varias circunstancias. Desde el versículo 13, cuando dice si alguien está atribulado, si alguien está sufriendo, aquí menciona Santiago qué es lo que debería haber. Si alguien tiene un pesar emocional, cante alabanzas al Señor. ¿Está alguien alegre? Que cante alabanzas. Si alguien está sufriendo, que haga oración. Versículo 14. Si alguien está enfermo, que mande a llamar a los pastores, a los ancianos de la iglesia. Y este término que menciona aquí de enfermo tiene la idea de una persona que realmente no se puede poner de pie, que está muy enfermo y no puede salir de casa, está inhabilitado, no puede hacerlo, perdón. Así que los pastores son encomendados para ir a buscarle, que llame a los pastores, a los ancianos de la iglesia y que ellos hagan ¿qué? Oren. Perdón. Aquí aparece esta misma frase otra vez, hacer oración. ¿Alguien está triste? Ore. ¿Alguien está enfermo? Que manden a los ancianos para que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Esta figura, porque es una figura literal, hermanos, de ungir, parece ser que la iglesia cristiana primitiva desde los primeros siglos tenían esta costumbre, tenían esta práctica. Y obviamente pues no es solamente desde el inicio de la iglesia cristiana, sino en el Antiguo Testamento también podemos ver que Dios mandaba ungir a los reyes, a los sacerdotes, ¿sí? Y aquí, aunque no está en ese contexto de ungir a un rey, sino que ungir a una persona enferma, tiene la idea como de hacer algo literal, o sea, literalmente ungir con aceite. Yo me acuerdo cuando estaba pequeño, cuando estábamos enfermos, mi papá a veces después de días que seguíamos enfermos nos ungía con aceite de olivo y oraba por nosotros, ¿sí? Es una práctica cristiana literal, pero que simboliza algo espiritual. Y se simboliza, hermanos, de alguna manera, muchos teólogos están de acuerdo en que este simbolismo es como una especie de señal donde una persona está siendo ungida y que de alguna manera estamos diciéndole a Dios que tenga misericordia, que esta persona necesita del Señor y en específico en este contexto necesita ser sanada. Versículo 15, continuando, dice: la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Ahora, este versículo, hermanos, ha sido malinterpretado a través de muchos años. Hay muchos hermanos que siguen siendo nuestros hermanos pentecostales, carismáticos, de la declaración positiva. Tú decrétalo, tú decláralo, sanidad y Dios va a sanar. Bueno, este pasaje no está enseñando esto. ¿Sí? No es que si nosotros oramos, note el versículo 15, la oración de fe restaurará al enfermo. Si nosotros lo dejamos así, sin alguna explicación contextual, nosotros pudiéramos entender que si tú oras con mucha fe, Él va a sanar, ¿verdad? Y el Señor lo va a levantar. Pero la realidad es que no es lo que está enseñando Santiago, o no es lo que vemos comúnmente. Escuchaba a un pastor acerca de que en su iglesia había 2 hermanos varones que tenían cáncer. Y estos hermanos, los pastores fueron a orar por ellos en su debido momento y empezaron a ungirlos, empezaron a orar por ellos. Y al fin del tiempo, cuando fue pasando el tiempo, uno de ellos fue sanado. Gloria a Dios. Pero el otro falleció. Nosotros podemos entender, hermanos, que no se trata de que la oración cambie la voluntad de Dios. Y esto tenemos que entenderlo sí o sí.
La oración, hermanos, no cambia la voluntad de Dios. Sin embargo, la oración está debajo de la providencia de Dios. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, Dios ha determinado que muchas cosas sucedan, ¿sí?, a través o providencialmente a través de nuestras oraciones. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestras oraciones no son la herramienta total para sanar o para hacer eventos sobrenaturales, no, sino que Dios ha determinado, hermanos, hacer su voluntad sobrenatural y de providencia a través de algunas oraciones que nosotros podamos hacer. Por ejemplo, hay un momento en el libro de los Hechos, hermanos, capítulo 12, versículo 5, donde el apóstol Pedro ha sido encarcelado. ¿Recuerda ese momento? Y la iglesia en Jerusalén estaba orando con efervescencia. Estaba orando y no dejaba de orar. Estaba orando la iglesia por Pedro. ¿Y qué fue lo que pasó? Pedro fue liberado. Llegó y tocó la puerta y ni le abrieron, porque una hermana se sorprendió de que estaba afuera Pedro, pensando que era como un fantasma, ¿no? Las oraciones no cambian la voluntad de Dios, hermanos, pero son un recurso que Dios ha determinado para que a través de nuestras oraciones muchas cosas sucedan. Una de las cosas, hermanos, que comienza a hablar Santiago aquí en este contexto es que la oración es un recurso para ayudar a nuestro hermano. Y ahorita lo vamos a ver más específicamente. Pero otras de las causas que Dios ha determinado a través de nuestra oración, ¿sabe cuál es? La salvación de las personas. Hay dos recursos que Dios emplea a través de personas, de hombres, para salvar a las personas. No es que nosotros seamos los entes de salvación, donde en nosotros está la salvación para ofrecerla, no, por supuesto que no. Nosotros somos vasijas de barro en las cuales Dios ha metido su gloria, pero todo es por Él, a través de Él y para su gloria. Nosotros solamente damos lo que tenemos. Lo que realmente es, hermanos, es que nosotros para poder involucrarnos en la salvación de las personas somos utensilios. Y esas dos maneras como Dios utiliza eso a través de nosotros es la oración y la predicación de su palabra. Si su cónyuge no es cristiano, ore por él. Y pídale al Señor en oración ferviente todo el tiempo que le sea posible: Señor, salva a mi cónyuge. Señor, salva a mi cónyuge. Si su hijo ya es una persona grande, ya es consciente y no es salvado todavía, ore al Señor y pídale al Señor que lo salve. Señor, salva a mi hijo. Para mí es un gran honor y trae esperanza a mi vida estar sentado en la cama de mi hijo todas las noches orando por su salvación, pidiéndole al Señor: Señor, cuando tú hayas determinado según tu voluntad, te pido que salves a mi hijo Lucas y que salves a mi hija Lía. Sálvalos, Señor. Yo no puedo salvarlos. No hay en mí nada que pueda yo hacer para que mis hijos sean salvados, solamente tú. Yo voy a orar por ellos y los voy a exponer a tu palabra como yo pueda, en toda la manera que sea posible. Esa es la manera en cómo Dios utiliza a las personas para salvar. Pero la manera sobrenatural es el Espíritu de Dios que llega y convence el corazón de los que están en tinieblas, y eso no lo podemos hacer nosotros. Bendito es el Espíritu de Dios que nos ha dado vida. Así que, una vez más lo repito, hermanos, nuestras oraciones no cambian la voluntad de Dios, no pueden cambiarla, pero sí son herramientas para que muchas cosas sucedan bajo la providencia de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo nos llama a estar orando sin cesar. ¿Cómo está su vida de oración, hermano, hermana? ¿Cuánto tiempo está orando al Señor? ¿Tiene callos en las rodillas? Al parecer, hermanos, algunos estudiosos acerca del perfil de Santiago,
la persona de Santiago. Algunos dicen que le apodaban Santiago el Justo. Una persona intachable, una persona piadosa, que se disciplinaba en santidad. Por lo cual él tenía, yo creo, hermanos, la autoridad para enseñar lo que él escribe en su carta. Pero también tenía otro nombre. Algunos mencionan que a él le apodaban o le nombraban rodillas de camello. ¿Ha visto cómo tienen las rodillas los camellos? Como si fueran bolitas. Por los callos, porque él pasaba todo el tiempo orando. Una persona de oración. Una persona que pasaba todo el tiempo que le fuera posible postrado orando al Señor. Así que nosotros debemos estar orando todo el tiempo que nos sea posible en ese contexto. No quiere decir, hermanos, que si nosotros oramos con fe, Señor, pero yo tengo tanta fe para que tú sanes a este enfermo, ¿por qué no vas a sanarlo? Bueno, nuestras oraciones no cambian la voluntad de Dios, pero puede ser que Dios diga mañana tal vez, después, o Él diga no, o a lo mejor sí. La oración de fe restaurará al enfermo, pero quiero que noten que Santiago comienza a introducir un tema aquí unido a la enfermedad. Él comienza a hablar acerca de los enfermos, pero también en el versículo 15, note ahí que dice, si ha cometido pecados, le será perdonado. Y él comienza a mezclar esta idea de que el pecado está relacionado con su enfermedad. Ahora, aquí es bueno aclarar que hay versículos en la Biblia donde nos deja ver que la enfermedad que muchos pudiéramos tener es por causa de nuestro pecado. Ahora, quiero aclararlo. No quiere decir que siempre sea así. En el Evangelio, en el Antiguo Testamento, ahorita voy a ver algunos pasajes bíblicos que hablan de esto. Hay muchas personas que son cristianas que están enfermas por su pecado. Hay personas que son creyentes que están enfermas porque Dios ha designado prueba a través de la enfermedad. Y eso es muy diferente. ¿Sí me explico? Hay personas que están enfermas por su pecado. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 11 versículo 30, el apóstol Pablo, después de haber enseñado lo que es la Santa Cena y cómo deben de tomar, él comienza a decir que hay un juicio para los que toman la cena indignamente. Y el contexto de este pasaje es que había desorden porque los hermanos que tenían más dinero, que eran ricos, llegaban y hacían menos a los pobres. Y no había unidad, y no comían, y no celebraban la Santa Cena como debería de ser. Entonces el apóstol Pablo les llama que están tomando la Santa Cena indignamente. No le están dando la importancia como deberían de tomar la Santa Cena. Y de eso podríamos hablar mucho, no me voy a meter mucho allí, pero ese es el contexto. Entonces Pablo les dice que por causa de que están tomando la Santa Cena indignamente, muchos están enfermos y otros ya están muertos. Nuestro pecado muchas veces está conectado a nuestra salud. En Juan capítulo 5 versículo 14, el Señor, después de haber sanado a una persona, le dice, el Señor Jesús le dice, ya estás sanado, ya estás listo, ya estás sanado, estás limpio, ya no peques, no vuelvas otra vez a tu pecado porque puede ser que empeore la cosa. Ya estás limpio, ya estás sano, ya no regreses a tu pecado porque puede pasar algo peor. ¿Sí notan la relación que hay? Muchas de las veces, hermanos, una persona que tiene una motocicleta y que le gusta mucho tomar, puede ser que en algún momento, ya ha pasado muchas veces, a altas horas de la madrugada, con un kilometraje muy veloz, se han matado a sí mismos por su pecado. Noten cómo David lo expresa. Yo creo que esta es
la escritura o el pasaje que nos ayuda a entender realmente todo lo que vamos a estar viendo ahorita. En el Salmo capítulo 32, versículo 3 al 5. Fíjense cómo la enfermedad del cuerpo y del alma está ligada al pecado. Cuando hay una vida pecaminosa, y esto estoy aclarándolo, hermanos, cuando tú dices ser cristiano y Dios te ha salvado, pero te has distraído y estás practicando un pecado, porque eso es muy diferente. Es muy diferente practicar un pecado y caer en pecado. Son cosas muy distintas, ¿sí? Practicar un pecado es determinar, planearlo y gozar de eso. Y caer en pecado es: yo no quise hacerlo, yo luché con eso, yo no quería, pero al fin fui seducido y caí. Hay una gran diferencia. ¿Sí me explico? ¿Estamos claros? Así que David, hermanos, en el versículo 3 del capítulo 32 de Salmos dice: mientras callé en mi pecado, note eso, cuando yo guardé silencio en mi pecado. Y aquí el contexto de este pasaje es cuando David pecó con Betsabé. ¿Recuerda la historia? Qué atroz, qué impresionante hazaña tan mala y pecaminosa hizo el rey David al desear meterse con una mujer que no le pertenecía, que estaba casada con otra persona. La embaraza y manda a matar a su esposo, y él se da cuenta de su pecado después de que viene un profeta de Dios y reconoce su pecado. Y él dice: mientras yo caí en mi pecado, mi cuerpo se consumió. Note eso: con mi gemir durante todo el día. David estaba muriendo por su pecado. Él estaba en silencio, él guardó silencio en su pecado, y mientras él no había confesado su pecado al Señor, él estaba enfermo. ¿Sí van conmigo, hermanos? Versículo 4 dice: porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. David sabía que su pecado era grande. Todos los pecados delante de Dios son grandes, hermanos. Y su pecado estaba enfrente de él y le pesaba. Note cómo la figura tan poética lo menciona David aquí: porque de día y de noche tu mano, la mano de Dios, estaba pesando sobre mí. El peso de conocer que Dios es santo, santo, santo caía sobre mí, y yo estaba en silencio porque había pecado. Yo lo sabía. Yo sabía que estaba muriendo, mi cuerpo estaba enfermo, mi mente estaba enferma, y gemía todas las noches. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Él estaba en silencio. Santiago, hermanos, añade estas dos ideas: de que hay una probabilidad real de que muchos de nosotros podemos estar enfermos porque ocultamos nuestros pecados. La idea de ocultar y callar nuestros pecados, hermanos, tiene la idea de una resistencia. Yo me resisto a dejar mi pecado. Yo me resisto a abandonar la comodidad de mi pecado. Pero eso sigue haciendo estragos en mi vida. Resistirse a abandonar un pecado en nuestras vidas, hermanos, deja estragos. Dicen los que estudian el cerebro, las conexiones cerebrales, que es muy difícil, pero para Dios no es imposible, nada es imposible, pero es muy difícil que los jóvenes dejen la adicción a la pornografía, o personas adultas, mujeres y hombres, dejen la adicción a la pornografía, porque la sensación química que produce el ver pornografía en el cerebro es como una droga. Y se hacen conexiones nerviosas en el cerebro tan fuertes que los hábitos están allí perdurando por muchos años. Eso deja estragos. Cuando uno es adicto a la pornografía, hermanos, ve el sexo tan sucio y no alcanza a ver la gloria de Dios en el matrimonio, el sexo. Porque el sexo, Dios lo creó. Jóvenes, adolescentes, Dios lo hizo y es glorioso.
y solamente puede disfrutarse bajo la aprobación del Señor. Pero cuando hay una mente perturbada por pornografía, no se puede. El pecado deja estragos. Dios te puede perdonar, por supuesto, amén. Su misericordia llega hasta los cielos, pero los estragos quedan allí. Así que el método que Santiago está expresando aquí para poder ayudar a ese hermano es que se ore por él. Noten ahí versículo 15, seguimos ahí. La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le será perdonado. Ese contexto, personas enfermas por causa de su pecado. Ese es el contexto del cual estoy hablando, del cual Santiago está mencionando, ¿sí? Para que no se vaya por otro lado. Santiago no está diciendo que todos los enfermos van a sanar con una oración ferviente de fe. Él no está diciendo eso. El contexto está diciendo de que una persona está enferma por su pecado, hay que orar por él para que Dios le conceda arrepentimiento. Ese es el contexto. Yo no lo inventé, aquí está, usted lo puede estudiar. Versículo 16. Por tanto, ese por tanto es importante. Confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Santiago, hermanos, en el versículo 16 dice: por tanto, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Una vez más, Santiago utiliza la misma palabra de oración. Ya lo dijo en el versículo 12, 13, 14, hablando acerca de los que están enfermos, de los que están tristes. Oren. Ahora comienza a hablar lo mismo. Oren, pero en el contexto de los que están en pecado. Y aquí, hermanos, no está hablando de personas que no son cristianas. Aquí está hablando del contexto de personas que son cristianas, que han sido salvadas, que están en la iglesia. ¿Sí? Él les está hablando y dice: por tanto, confiesen sus pecados unos a otros. Esta dinámica tiene que ver con que yo debo de tener una apertura para yo dar verbalmente, hermanos, dar a conocer mi pecado con mi hermano. Esta indicación, hermanos, es bastante impresionante porque ¿quién de nosotros se atreve a mostrar lo más sucio de su vida? Esos pecados que ni siquiera los que son casados, tu esposa o tu esposo lo sabe. Y esto comienza a dejar un pensamiento muy fuerte, hermanos, en la cabeza y en el corazón de los que están escuchando esta carta. ¿Por qué? Porque aquí comienza a hablar Santiago acerca de cómo debemos reaccionar ante el pecado. Voy a decir algo, hermanos, anótelo, escúchelo, pero esto tiene mucho peso. De la manera en cómo tú reaccionas con tu pecado, estás demostrando tu salvación. Lo voy a decir otra vez. La manera en cómo tú estás luchando o reaccionando con tu pecado, estás demostrando si realmente eres salvo o no. ¿Sí me explico? En un pasaje, el Señor Jesús en los evangelios dice: si tu ojo te es ocasión de caer, arráncalo. Mejor es que entres al cielo sin un ojo que te vayas todo completo al infierno. Está hablando de salvación y está hablando de pecado. Si tú no luchas con tu pecado te va a aplastar y va a evidenciar realmente tu salvación. Aquí puedo quedarme y estacionarme un tiempo, hermanos, no es la idea, pero quiero aprovecharlo. Esto es un gran problema en muchos creyentes, porque no hay una convicción de pecado profunda. Hay muchos que son creyentes y que saben sus pecados, practican sus pecados, pero para ellos es, como no pasa nada, lo ven muy superficial. Muy superficial. Y no hay una convicción profunda de pecado. Esta
Convicción profunda de pecado, hermanos, es un evento sobrenatural cuando el Espíritu de Dios ha convencido a tu corazón de que eres la persona más paupérrima del universo. Tan pobre, tan desnudo, tan incapaz, tan sin valor, que merece el infierno eterno. Eso hace posible que podamos libremente correr al hermoso Cristo para ser salvados. Cuando hay convicción profunda de pecado, tú te enteras cuán sucio estás. Y aunque has caído en pecado, vas a estar dispuesto a salir de allí. Porque Cristo es más glorioso que tu pecado. Porque Cristo es más hermoso que tu pecado y trae más satisfacción Cristo que tu pecado. La manera en cómo tú estás luchando con tu pecado habla mucho de tu salvación. Regresando, Santiago habla acerca de confesar y literalmente está diciendo: platica tus pecados a tu cónyuge, platica tus pecados a tus hermanos de la iglesia. Es lo que está diciendo aquí. Y por consiguiente él dice confesar, no solamente dilo, sino que hay una retroalimentación en oración. Oren unos por otros para que sean sanados. La idea es que yo confieso mi maldad a mi hermano y mi hermano va a confesar su maldad para conmigo. ¿Y qué vamos a hacer los dos? Vamos a orar unos por otros. Yo voy a orar porque él está en pecado, para que Dios reproduzca en él arrepentimiento genuino y convicción de pecado, para que deje su pecado. Esa es la idea, hermanos. De aquí en adelante, este contexto y estos pasajes de Santiago tienen un paralelo con otros dos pasajes que son del mismo tema, de la disciplina correctiva. Es lo que está hablando aquí, disciplina correctiva. Mateo capítulo 18, el Señor Jesús está hablando de disciplina correctiva. Si alguien peca contra ti, ve y repréndelo tú solo. ¿Recuerdan el pasaje? Si te oyere, has ganado ¿a quién? A tu hermano. Ganar a mi hermano, es lo que Santiago dice al final. Quien hace regresar a su hermano, ¿sí? Es lo que dice. Al otro pasaje que es paralelo a esta doctrina acerca de ayudar a mi hermano a que corrija su extravío es Gálatas capítulo 6 versículo 1, cuando el apóstol Pablo habla acerca de restaurar al caído. ¿Sí se fija? Es el mismo contexto. Santiago tiene en su corazón, guiado por el Espíritu de Dios, agotar recursos para que mi hermano que ha caído en pecado pueda salir de allí y pueda regresar al camino, que eso es lo que significa caer o salirse del camino. Entonces dice él: por tanto, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Noten esa declaración: sanidad. Sanidad, hermanos, no solamente es algo físico, es algo espiritual. El pecado enferma nuestro espíritu. El pecado enferma nuestro espíritu. El pecado enferma nuestro estado de ánimo. El pecado enferma nuestras convicciones, perturba nuestra mente. Mi esposa me contaba un testimonio acerca de un pastor de las iglesias esas relevantes, ¿no? Que les gustan muchas cosas que creo que no son bíblicas. Mi esposa se ha de estar riendo allá atrás. Ella me lo cuenta porque me ayuda mucho a mantenerme pensando o estar consciente de qué piensan otras personas que no son tan bíblicos, ¿no? Para tratar de no parecernos a ellos. Y contaba que hace tiempo él le fue infiel a su esposa. El pastor le fue infiel a su esposa. Y pues ahora en un podcast, ya ven que está de moda hablar de los podcasts y todo eso. Y pues lo estaba contando ahí, ¿no? Con su esposa, que le había sido infiel el pastor a su esposa. Y que una de las cosas que empezó a hacer cuando estaba en la infidelidad era tratar de ocultar a como dé lugar su infidelidad. Tanto que comenzó a cambiar su relación con su esposa. Se empezó a ser más agresivo, más altanero, la trataba mal, no quería hablar con sus amigos, se cerró por completo.
No quería escuchar, él quería decía que él quería renunciar a la iglesia, que ya no quería nada que ver con la iglesia y iba a dejar la iglesia. Qué extraño, ¿no? Todos están mal menos tú. Que todos cambien menos tú. Bueno, el pecado perturba, hermanos, todo lo que somos. ¿Le ha pasado a usted que está practicando un pecado en su vida y lo saca de sus casillas o empieza a planear para que no lo vean? Empieza a planear para que su cónyuge, su esposa, su esposo no se dé cuenta, o de que sus hijos no lo vean. Tarde o temprano va a caer, hermano, y la verdad va a ser descubierta. Confiese con su hermano, pida ayuda. En este contexto es donde esa palabra que utilizamos, la oración del justo puede mucho. ¿Cuándo? Aquí. Es a través de la oración de los que son justos. Y aquí la palabra justos no tiene, en el contexto no tiene la idea de que hemos sido justificados, no. Él está hablando de una persona piadosa, una persona que se disciplina en santidad. Hay niveles, hermanos, hablando de santidad. Hay niveles cuando hablamos de piedad. Hay niveles cuando hablamos de disciplina. Hay hermanos cristianos que son salvos, pero tienen una vida cristiana a medias. Es la realidad. Y son por dos razones. La primera es que son recién cristianos, nacieron de nuevo hace apenas poquito y hay inmadurez en su vida. Se entiende, ¿verdad? Se entiende. La idea es que él crezca. Pero la otra es que nacieron de nuevo, pero se mantienen enanos. Porque no quieren crecer. Porque no han aceptado al Señor, su señorío y su poder, no lo han aceptado. Y se mantienen así. Pablo es lo que les decía a los corintios: ustedes no maduran, no pueden madurar. En Hebreos también dice lo mismo: no puedo darles alimentos sólidos porque ustedes no pueden con eso. Maduran, crezcan, ¿no? Así que este contexto, hermanos, de la oración es para tratar de que Dios use nuestra oración para el bien de mi hermano, para que él pueda reconocer su pecado, para que Dios le dé arrepentimiento, para que haya una profunda convicción de pecado y pueda venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Ese es el contexto. Eso es lo que está diciendo Santiago aquí. La oración del justo puede mucho. No está diciendo que la oración del justo lo puede todo, ¿verdad? Dice que puede mucho. No es que nuestras oraciones tengan la magia. No, Dios es quien tiene el poder para hacerlo. Pero Él ha determinado que muchas cosas sucedan a través de nuestra oración. Y luego al final dice: para que sean sanados. Comienza a hablar el versículo 17, voy a irme rápido, hermanos, sobre un ejemplo. Santiago quiere ejemplificar lo que acaba de decir con el ejemplo de Elías. Reconoce la historia, ¿no? Elías era un hombre sujeto a las mismas pasiones que nosotros, era pecaminoso, ¿sí? Era una persona pecadora. Y oró fervientemente, aquí está otra vez la oración, oró fervientemente para que no llovieran, y no llovió sobre la tierra por 3 años y medio, hasta que volvió a orar y cayó la lluvia y la tierra produjo fruto. El ejemplo que usa Santiago aquí es que la oración es eficaz cuando está dentro de la voluntad de Dios. Si la oración del justo puede hacer que llueva, lo que Santiago está tratando de decir, ¿cómo no la va a usar Dios para restaurar a tu hermano que está en pecado o restaurarte a ti si has caído? Versículo 19: hermanos míos, si alguien de entre ustedes se extravía de la verdad, la palabra extraviar aquí en el original tiene la idea de una persona que está confundida, que está errante, que iba por el camino pero perdió la senda. Es una persona que ha escuchado filosofías y por su vago entendimiento y poca disciplina se ha desviado. Eso es lo que quiere decir.
Si alguien se ha extraviado de entre la iglesia, miembros de la iglesia, hermanos míos, si alguien de entre ustedes se ha extraviado de la verdad, no de las verdades, de la verdad, y alguien le hace volver, Mateo capítulo 18, has ganado a tu hermano. Volver del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. La dinámica, hermanos, para edificarnos mutuamente aquí entre familia, porque somos una familia, hermanos, todos los que somos del mismo espíritu, somos una familia, es que usted debe de renunciar a ese perfil donde todo está en pose, donde todo está bien. Escúcheme bien. No, hermanos, no todo está bien, porque no somos perfectos. Y aún así, a pesar de eso, Dios es fiel para con nosotros. La canción de Jesucristo Basta me gusta mucho. Hay una frase que me gustaría cambiar. Cuando dice, tal y como somos nos amó, ¿recuerda? Realmente creo que es más bíblico decir, a pesar de cómo somos, Él nos amó. A pesar de cómo somos nosotros, Él nos ama. Si alguien se extravía, si yo veo que mi hermano ha pecado en contra de mí, Mateo 18, Gálatas capítulo 6, versículo 1, si alguien es sorprendido en una falta, dice, ahí está lo mismo. Si tú sabes que tu hermano está en pecado, ve y habla con él. En este contexto, no se espera que vengan a hablar contigo. Él dice, hermano, estoy pecando, te abro mi corazón para decirte que estoy en pecado, o ayúdame, ora por mí. ¿Quién se atreve a hacer eso? Esto es un reto para todos. No finjamos, hermanos, lo digo con toda sinceridad pastoral y con toda el respeto, pero no querramos fingir que nuestra vida es perfecta. No querramos fingir que nuestra vida cristiana es perfecta, porque no lo es. Elías, el hombre de Dios, que hizo descender fuego del cielo, que hizo tantos milagros con el poder del Señor, se deprimió. Y tuvo ataques de pánico y salió corriendo después de haber matado a muchos profetas. Tuvo miedo y fue y se encerró en una cueva. No tenía una vida perfecta. Nosotros los pastores no tenemos una vida perfecta. Cualquier pastor que aparente ser, yo soy, hermanos, es una mentira. Es una mentira. Yo soy una oveja como ustedes. A pesar de que soy pastor, Dios me ha hecho pastor, me ha llamado a esto. Los pastores aquí somos humanos y somos ovejas también. Y lo que ustedes necesitan, yo también. Y yo más. El pastor Alfredo más. El pastor Luis más. Y yo más. No hay diferencias. Nadie tiene una vida perfecta. Así que bajemos los estándares a la realidad. Abra su corazón. Abra su corazón. Reconozca su pecado. Vaya con su hermano y dígale, hermano, estoy pecando y necesito que tú me ayudes. Y tu hermano está responsabilizado a escucharte y a orar por ti y a trabajar contigo y caminar junto contigo. Eso es la familia, ¿verdad? Eso es lo que somos. Porque Dios quiere agotar recursos para que tú regreses a casa. Si alguien ayuda, hermanos, es colaborador de la gracia de Dios para que un hermano que está extraviado regrese, hay bendición para él. Quiero decir esto, escúchenlo, hermanos. Cuando nosotros caemos en pecado, si tú eres miembro de IDCL, cuando tú caes en pecado, hermano, tú te hieres a ti mismo y también hieres a la iglesia.
Aquí no cabe la filosofía de yo no le hago daño a nadie, yo estoy aquí. No, no, hermanos, tú eres miembro de un cuerpo. Y lo que tú hagas o dejes de hacer, para bien o para mal, afecta al cuerpo. Aquí quiero escuchar un amén. Sí, vamos entendiendo eso, ¿verdad? Cuando tú te creas la mentira de que yo aquí estoy solo y no pasa nada, yo no le hago nada a nadie, no le hago mal a nadie por hacerlo, hermano, no, eso es una mentira, eso no es pensar bíblicamente. Sal de allí, porque tú te vas a herir y vas a herir el cuerpo del Señor, vas a herir la iglesia. ¿Todo bien? Gracias a Dios. ¿Sí, hermanos? Así que abramos nuestro corazón. Es un reto muy grande, porque hay pensamientos, es que si yo le digo a mi hermano mi pecado, se va a defraudar de mí. Es que si yo le digo a mi hermano que estoy pecando en esto, me va a dejar de hablar y va a chismosear mi pecado, me va a herir. No puedo verme vulnerable delante de los demás, tengo que guardar las apariencias. Hermano, Dios conoce tu pecado y no está asustado. No importa cuánto te escondas, Dios conoce tu pecado, hermanos, y Él no se ha apartado de ti. Esto es algo muy importante, hermanos, que no debemos dejarlo al aire. Dios es omnisciente, Él conoce todo, Él está presente. Cuando tú has decidido pecar, cuando yo he decidido pecar, Dios está a centímetros de mí y no se ha ido. Allí está. El Espíritu de Dios tal vez está quebrantado, llorando por ti, porque has decidido pecar, pero ahí sigue Él, porque Él es la única persona que sabe amar como realmente es el amor. Como cuando le dijo a Oseas, ve y cásate con una prostituta. Y él se fue y se casó con una prostituta, hermanos, y la esposa de él tuvo hijos que no eran de él. A ella le encantaba ser prostituta. ¿Y qué es lo que hizo el Señor? Ve por ella. Cayó tan bajo la mujer del profeta que fue vendida, fue subastada. Y el Señor le dijo, ve y cómprala, porque es tuya. Y el siervo del Señor fue y la compró. Y al final de toda esa enseñanza, el Señor dice a su pueblo, bueno, así como tú tienes esa relación con tu esposa, así la tengo yo con Israel. El amor de Dios nos persigue, hermanos. No podemos huir de Él. Va detrás de nosotros y no podemos evitar que nos ame. Él va y nos persigue y nos encuentra y nos ama. Nuestros pecados no asustan al Señor. Él los conoce, todos, todititos. Y aún así decide estar aquí contigo. Así que abre tu corazón a tu hermano y cuéntale tu pecado. Quiero dar algunos consejos prácticos para hacerlo correctamente, porque si lo dejo así, puede ser que haya preguntas. El primero de ellos, en esta dinámica para confesarse nuestros pecados los unos a los otros, es que tenemos que confesar, tenemos que ser sabios. Tenemos que confesar nuestros pecados con hermanos más espirituales que yo. Es lo que enseña Gálatas capítulo 6. Sí, ya lo mencioné varias veces. Vosotros que sois espirituales, eso denota un peso. Hay personas que son cristianas que no son tan espirituales, pero hay otros que son más fuertes que otros. Hay que ser sabios.
Yo voy a ir con mi hermano que es mejor que yo, que es más fuerte que yo, y voy a abrirle mi corazón y le voy a decir: hermano, tú eres más sabio que yo, eres más de oración que yo, te confieso mi pecado, ayúdame. Confiese su pecado con hermanos espirituales. Número 2. Los que escuchan, hermanos, el pecado de su hermano, viceversa, no utilice la información para mal, sino para sanar. La información es poder. Y muchas de las veces podríamos tener la tentación de decir: ya conozco los secretos, los chismecitos de mi hermano. Ahora puedo manipularlo a mi antojo. Ahora puedo hacer lo que yo quiera o sentirme superior a ellos. No, hermano. No. Su hermano está sufriendo. Su hermano está sufriendo. No se atreva a hacer eso, porque Dios va a tomar cartas en el asunto en contra de usted. Dios se toma muy en serio su iglesia. No utilice la información para mal. El principio de Mateo 18, en los primeros versículos de la parte donde habla acerca de la disciplina, dice que deben de hablar el ofensor y el ofendido en secreto, donde no hay nadie más. Y si se arregla la cosa allí, ahí quedó, no tiene nadie que saber qué pasó. Pero obviamente si no pasa, hay que traer testigos. Y si no quiere entender, hay que decirlo a la iglesia en público. Y si no quiere, ¿qué sigue? Él es un traidor de la fe. No formas parte de aquí. No formas parte de la iglesia. No formas parte de los verdaderos hijos del Señor. Por eso menciona republicano y gentil, traidores de la fe. No se debe utilizar la información, hermanos. Esto por eso demanda un nivel espiritual fuerte. No va a ir con su hermano que está batallando con peores cosas a contarle sus pecados, porque no va a saber ayudarle. Puede ser que ore por usted, pero no va a ser lo mismo, ¿sí me explico? A que vaya con los pastores, por ejemplo, que debería ser lo normal. O de un hermano de confianza que usted tiene una amistad y usted sabe que esa amistad es bíblica, es madura, hay santidad, buscan glorificar a Dios. Ahí es, hermano, ahí abra su corazón y diga: estoy pecando, oren por mí. Si no tiene amigos, hermanos, vaya a sus pastores. Número 3, abra su corazón, muestre vulnerabilidad. Es que yo no puedo renunciar es que yo necesito verme que todo está bien en mi vida. Yo pienso, hermanos, esto es un pensamiento mío, y yo he pensado que las personas que siempre se muestran como si todo estuviera bien, es como si estuvieran gritando con un megáfono: ayúdenme, porque nadie tiene ese nivel. Nadie tiene ese nivel, hermanos. Nadie puede operar a un nivel de perfección esperando o dando a conocer que mi vida es perfecta. Eso ya lo mencioné. Mi familia es perfecta, mi trabajo es perfecto, mi ministerio es perfecto, mi vestimenta es perfecto, mi economía es... Nadie puede decir eso. Así que piérdale el miedo a ser vulnerable. Piérdale el miedo. Aquí nadie es mejor que nadie. Aquí nadie es mejor que nadie. Aquí nadie merece más que otros, ¿no? Aquí nadie merece nada. Nada. Más que el infierno. Eso es lo que merecemos. Así que demos gracia de lo que hemos recibido de gracia. ¿Sí vamos bien? Número 4 y último. De la manera en que tratas tu pecado, y esto lo recuerdo una vez más por si no lo escribieron, la manera en cómo tú tratas tu pecado evidencia tu salvación. Deja de coquetear. Disciplínate para la piedad. Abre tu corazón, confiesa a tu hermano que estás batallando. A lo largo de mi
ministerio, solo recuerdo a 2, 3 hermanos, 3, que han venido humildemente a pedirme ayuda porque han estado batallando con pecados groseros. Y ha sido muy doloroso, pero Dios nos permitió estar codo con ellos, orando por ellos, caminando con ellos. Y Dios los ha bendecido, nos ha bendecido, porque Dios es misericordioso. Pero ese trabajo lo tenemos nosotros también, el ayudar a nuestros hermanos a que regresen al camino. Quiero terminar, hermanos, con este testimonio que escuché en noviembre del año pasado en la conferencia Por su Causa. Estaba predicando David Platt, es un hermano misionero que escribió el libro Radical, y él es pastor de una iglesia en Estados Unidos, y él estaba hablando acerca de un avivamiento que hubo en la iglesia de él. Dice que por un momento, estando en la iglesia, después de regresar de unos viajes misioneros, él sintió de parte de Dios en su corazón comenzar a hacer reuniones enfocados a la oración y a la alabanza, y empezó a hacerlo, empezó a darle un tiempo más en los cultos dominicales a eso. Y llegó un momento donde la siguiente semana se añadieron más personas a la iglesia que fueron testigos de la atmósfera espiritual que estaba pasando allí, a tal grado que hubo un boom, por así decirlo, espiritual, donde en algún domingo estaban cantando al Señor, leyendo la palabra y orando unos por otros. Y dice él que cuando estaban orando unos por otros, empezaron familias, personas, miembros de la iglesia a confesar sus pecados. Y muchos miembros comenzaron a decir: yo quiero que oren por mí porque estoy en pecado, le estoy siendo infiel a mi esposa. Y en ese momento empezaron a orar en los grupos que estaban allí en la iglesia, a orar por esa persona. Otros empezaban a decir: yo quiero que oren por mí porque estoy mintiendo en el trabajo, oren por mí. Y empezaban a orar por esas personas. Hermanos, no hay nada más hermoso cuando el Espíritu de Dios te convence de pecado. Es muy hermoso, porque el Padre no te va a desechar. Él está abierto para recibirte, para perdonarte, para lavarte. Entonces contaba David Pla de esto, hermanos, y había escenas donde él decía que oraban en la iglesia. Muchas personas recibieron a Cristo en su corazón. Dios les trajo vida a su vida espiritual. Salvó a muchas personas en ese avivamiento. Pero todo comenzó cuando reconocieron su pecado. Lo mismo que pasó en Hechos 2. Cuando la palabra expuesta por el apóstol Pedro traspasó los corazones, ellos se levantaron y dijeron: hermanos, ¿qué pues haremos? ¿Qué hacemos? El evangelio precioso que traspasa los corazones. Así que confesemos nuestros pecados los unos con los otros. No tenga miedo. Recuerde que nadie es mejor que nadie. Recuerde que Dios quiere usar a su propia iglesia para edificarnos mutuamente. Oremos unos por otros. Escuchemos a nuestro hermano que está en pecado. Oremos por él guardando silencio. Y abramos nuestro corazón para confesar nuestro pecado. Nadie en todos los que estamos aquí, que somos creyentes, está justificado o puede decir: yo no tengo ningún pecado que confesar, yo estoy bien. No, hermanos, nadie de nosotros que estamos aquí puede decirlo. Usted sabe en qué está batallando. Usted sabe qué es lo que está practicando. Abra su corazón, busque a su hermano, pídale ayuda.
Es el reto. Esa es la exhortación. Qué gran reto, ¿verdad? Es más fácil postear en Facebook una foto donde salimos guapos. Bueno, eso no es el cristianismo. Esto es. Y si usted está dispuesto a pelear en contra de su pecado como debe ser, no va a batallar mucho entonces para abrir su corazón. Porque a la medida que usted pelea con su pecado, usted demuestra cómo está su salvación. Oremos. Padre Santo, reconocemos nuestra naturaleza, Señor, delante de ti, que no hay nada bueno en nosotros, que no existe nada bueno, Señor, que pueda recibir elogio en nosotros. Todo está manchado por nuestro pecado. Aún así son trapos de inmundicia nuestras obras. Pero solamente ha habido una persona que caminó en este mundo y que sus obras fueron justas y perfectas. Tu Hijo, tu precioso Hijo, el Cordero que quita el pecado del mundo. A Él corremos. ¿A dónde más podríamos ir, Señor? ¿A dónde más? Solo tú puedes perdonarnos. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Nos aferramos a ti, nuestro Rey Jesús. Corremos a ti. Reconocemos nuestro pecado. Señor, ayúdanos a humillarnos, a morir a nuestro egocentrismo tan falso. Ayúdanos a despojar de nosotros esa máscara, Señor, de una vida perfecta, de que tenemos una vida perfecta, de que todo marcha bien. Ayúdanos a despojarnos de eso, porque es una mentira, Señor. Somos pecadores y te necesitamos todo el tiempo. Yo necesito de ti. Yo necesito de mi hermano. Mi hermano necesita de mí y yo estaré para él. Padre, ayuda a tu iglesia a madurar. Ayuda a tu iglesia, Señor, a reconocer esto como de un grado de importancia primario. Ayúdanos, Señor. Perdona nuestras faltas. Perdónanos. En Cristo oramos.